Nos atiende a esta hora el señor Jorge Parra, representante del Fondo de Población de Naciones Unidas para Colombia. Don Jorge, buenos días. Muy buenos días, gracias por la llamada. Don Jorge, ¿usted participó en esa guía titulada Ambientes Escolares Libres de Discriminación? Exacto. Nuestra organización, el Fondo de Población de Naciones Unidas, conjuntamente con UNICEF y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Colombia Diversa y el Ministerio de Educación, elaboraron ese documento. Ese documento ya aparece con un código como documento que se puede consultar, un código en la Cámara Colombiana del Libro, nos dice un oyente. ¿El documento está en una etapa de discusión o es un documento final o qué es el documento? El documento ha sido terminado, pero no ha sido aprobado. Esos son dos conceptos diferentes. O sea, el documento fue terminado por todo el equipo y se ha puesto en consideración del Ministerio de Educación para su aprobación final. Quienes tienen que decidir si lo aprueban, lo modifican, hacen sugerencias, etcétera. Fue publicado en la página web nuestra justamente para efectos de transparencia, para efectos de mantener una discusión entre las personas interesadas en el tema. Y se puede decir que alguien dijo que se filtró, no ha sido filtrado, ha sido publicado para efectos de transparencia, aportes, sugerencias, etcétera. Es un documento terminado, pero aún no está aprobado por el Ministerio de Educación, por tanto no es un documento oficial. Yo le entiendo. Es un documento Entonces, guía. Ese documento ustedes no es que lo filtren, sino lo publican precisamente para escuchar opiniones y luego se procede a aprobarlo o no. Eso es decisión del Ministerio de Educación. Sí. Esas opiniones que les han llegado sobre el documento, ¿cómo han resultado? ¿Favorables, no favorables, repartidas? ¿Qué han encontrado usted con los comentarios sobre el documento? Primero, discutir sobre sexualidad en cualquier sociedad siempre es un tema polémico. Siempre es un tema en el cual hay opiniones en un lado, opiniones en otro lado. Lo que se quiere y el objetivo del documento, que no está dirigido a los niños, por favor, sino está dirigido a rectores y profesores, es tener elementos de juicio para actualizar los manuales de convivencia según la resolución de la Corte Constitucional para evitar situaciones de matoneo, discriminación y para que los derechos humanos de las personas, sea por diferente orientación sexual, sea por discapacidad, sea por raza, por credo o por cualquier otra circunstancia, sean respetados. Es un documento de referencia, eso quiero que se entienda. No se va a repartir a los niños, no se va a imponer en las escuelas, es un documento de consulta. Lo que pasa es que hay que entender la mecánica de los manuales de convivencia. Los manuales de convivencia se actualizan por parte de los colegios. El Ministerio de Educación no impone actualizar en determinado sentido o en determinado sentido. Es una decisión de cada colegio. ¿Quién financió esta investigación y pues este manual que, como dice usted, es de consulta para los profesores y no para enseñárselo a los niños? Sí, ¿Y cuál era el propósito específico? ¿Y cuánto costó? Esto es en base a un convenio que se tiene con Naciones Unidas para apoyar técnicamente diversos aspectos de la educación para la paz, y no solamente para este tema. El monto no lo puedo divulgar porque no es un monto que se tiene que decir exactamente este manual costó tanto, sino es parte de un convenio general de 4 años que tenemos con el Ministerio de Educación. El dinero viene del Ministerio de Educación. Señor Jorge, pero tenemos entendido que este documento hace parte de un contrato con el Ministerio de Educación por un valor de más de 1.500 millones de pesos. Entonces, ¿se aprobó, se aprobaron estos recursos y no se ha aprobado el manual como tal? Lo que pasa es que, como le digo, los dineros que nos da el Ministerio son para varios productos. Entonces, nosotros presentamos diversos productos, de los cuales este es un producto, y corresponde al Ministerio aprobarlo o no aprobarlo, discutirlo o no discutirlo. O sea,
Este es un documento elaborado por el equipo técnico de nuestras organizaciones, nuestras agencias, y entregado al Ministerio. Se publicó en la página web para transparencia, para consulta, para que alguien pueda opinar, como ha sucedido. Y cualquier sugerencia, apoyo, aporte, discusión, siempre es bienvenida. Don Jorge, me está escribiendo alguien que se identifica como tallerista del Ministerio. Y me dice que los talleristas del Ministerio ya están aplicando las preguntas y reflexiones que trae el documento en discusión. ¿Eso es cierto? Hay unas preguntas orientadoras. Las preguntas orientadoras son preguntas que se usan en los talleres justamente para investigar si se están produciendo en los colegios situaciones de discriminación por orientación sexual o por otras cosas. Pero, don Jorge, las preguntas, me dice el tallerista, usted sabe más que yo de esto, me dice el tallerista que las preguntas las están haciendo basados en el documento que aún no está aprobado. Es cierto. O sea, las preguntas son preguntas orientadoras, como pueden haber preguntas. Pero ¿cómo se hacen preguntas sobre un documento que la ministra no ha aprobado? Eso es parte de una dinámica. Eso el ministerio tiene que aprobar o no aprobar y el ministerio es el que conduce los talleres. O sea, nosotros estamos elaborando documentos y dando apoyo técnico. Usted me está ratificando que están haciendo preguntas sobre un documento que no está aprobado. Las preguntas o no se basan exclusivamente en el documento. Hay unas sí y otras no. Por eso, hay preguntas conceptuales. Sí, yo no hablo de las que no están en el documento. Hay preguntas que se están haciendo sobre el documento que no está aprobado. Sí, pero son preguntas conceptuales, señor. O sea, el documento dice, por ejemplo, el género es una construcción social. Entonces también, y esto no está creado por el documento. Estos son conceptos antropológicos que se han construido, que se han discutido. Entonces, las preguntas orientadoras se basan en el documento, pero se basan en varios documentos. El documento tiene bibliografía, tiene varias, referencias bibliográficas. Entonces, el documento es una compilación de conocimientos actuales sobre el tema. Entonces, puedo hacer unas preguntas que obviamente pueden estar en el documento, pero también son preguntas conceptuales genéricas de aspectos antropológicos, sociales, que los profesores dominan muy bien. Pero hay un aspecto que no entiendo, con todo respeto, y es el siguiente. De lo que se trata es de evitar la discriminación. Y en eso todos estamos de acuerdo. Me parece que impedir la discriminación es algo indispensable. Lo que no me parece que combina con esa preocupación por evitar la discriminación es que haya que hacer preguntas que van un poco más allá de evitar la discriminación. Dijéramos que debería hacerse solamente una instrucción en el sentido de decirle a las secretarías de educación, ustedes deben orientar a los colegios en el sentido de prohibir la discriminación, pero ya entrar a formular planteamientos que dan lugar a la discusión que hoy tiene el país muy complicada respecto de uniformes, utilización de los baños, etcétera. ¿Eso no es ir más allá de lo que debería ser? Mire, el tema de uniformes y baños, yo oficialmente el Ministerio de Educación nunca lo ha puesto. Si están en las preguntas orientadoras es para ver cómo está la situación actual. El tema es que los manuales de convivencia, la decisión de modificarlos en un sentido o en otro sentido, no corresponde ni siquiera a la Secretaría Departamental, corresponde a una reunión entre rectores, alumnos y padres de familia. Y ellos son los que modifican el manual de convivencia según la norma. O sea, esto es una cuestión orientadora. Es una cuestión, son elementos de juicio para entender
cómo se produce la discriminación, cómo es la construcción social de la discriminación y en qué manera podemos contribuir para evitar la discriminación y el respeto de los derechos humanos. Claro, pero es que a mí lo que me preocupa es que en esas reuniones que ha habido entre rectores y secretarías de educación para efectos de la capacitación, hablan de que no se nace siendo hombre o mujer, página 19. Confirma que debe ser opcional usar faldas para los niños, no solo para los transexuales, página 38. Hay que quitar del manual las frases como la preservación de la moral y o buenas costumbres, página 40. Se debe hablar de todas las opciones sexuales en la materia, página 51. Se recomienda crear una semana al año y reconocimiento, bueno, etcétera. Esas preguntas son las que han dado pie para que algunos rectores consideren que sí ha habido una inducción a entrar en esos temas. Perfectamente, o sea, las opiniones son válidas y si hay preguntas a las cuales los rectores no están de acuerdo, están en todo su derecho de aceptarlas o no aceptarlas. O sea, a nadie se le va a imponer, por ejemplo, que el rector decida usar baños comunes. A nadie se le va a imponer que el rector haga tal o tal cosa en el tema de uniforme. Esos aspectos son decisiones de los rectores, los padres de familia y los alumnos en lo que se llama los mecanismos de modificación de los manuales de convivencia. Estos son elementos de juicio. Si se ha elaborado y si se ha levantado un debate sobre el tema, pues que sea bienvenido. Pues todo debate es alturado y toda propuesta puede ser cambiada, modificada, etcétera, etcétera. O sea, el debate que ha sobrevenido es en buena hora bienvenido. ¿Por qué? Porque al no tener una aprobación del Ministerio de Educación, ese documento puede ser modificado. Entonces, no veo ahorita. Está bien que haya un debate alturado, está bien que prevalezca el debate para que se conozca que los derechos humanos de las personas con determinada orientación deben ser respetados como seres humanos. No se está induciendo a tal o cual orientación. Si usted lee manuales de construcción antropológica del género, eso es exactamente lo que se dice. O sea, son construcciones sociales. ¿Se nace hombre, se nace mujer? Sí, se nace hombre, se nace mujer y se nace intersexual también. Hay casos en los cuales la medicina nos dice que hay casos de nacimiento con genitales ambiguos, con virilización, etcétera, etcétera, que usted puede consultar la literatura, en cuales inclusive los médicos están incapacitados para determinar el sexo solamente con eso y tienen que recurrir a pruebas genéticas. O sea, eso existe. O sea, no lo podemos negar. El homosexualismo existe. Señor Jorge, pero si el documento no ha sido aprobado, entonces ¿por qué hoy está disponible en la Cámara Colombiana del Libro? El documento puede ser modificado. O sea, está terminado, pero no está aprobado. Para que sea aprobado por el Ministerio, tiene que tener una aprobación escrita oficial del Ministerio de Educación. Don Jorge, lo hemos publicado para transparencia. Está publicado en la página de Naciones Unidas para transparencia. No, yo entiendo que se suba a una página por transparencia y para discutir, pero Paula, léale por favor la ficha que encontró usted en la Cámara del Libro. Mire, Julio, fue publicado desde abril de este año. Dice exactamente el 19 de abril del 2016 y está avalado por el Ministerio de Educación Nacional. Esa es la definición exacta que dice en la ficha del libro en la Cámara. ¿Dónde está? Título del libro, subtítulo, autor, Ministerio de Educación Nacional, editorial, Fondo de Población, que es usted, materia de educación, publicado tal, edición tal, idioma español, formato impreso. Entonces, usted ahora dice, no, pero eso se puede modificar. Pero uno no publica una cosa para después aprobarla. Uno publica una cosa, entiendo el debate en Internet, pero aquí aparece como un libro impreso. Sí, eso lo
lo hemos consultado con el ministerio y el ministerio está apto para recibir cualquier sugerencia o modificación. O sea, tengo entendido, y eso tendría que confirmarlo las autoridades del ministerio, que los talleres de capacitación han sido suspendidos hasta reevaluar la situación. Y si hay que modificar un documento, si hay que publicar una versión nueva, también se puede hacer en base a un debate, lo que hay que partir es con la claridad. Este documento ya existe, no para consulta, no para discutir, sino existe en la Cámara Colombiana del Libro. Es decir, este documento está terminado. Sí, que ahora está terminado. Exactamente. Ahora el ministerio lo quiere revisar, pero para publicarlo, el ministerio lo autorizó. El ministerio puede oficialmente autorizarlo, oficialmente, el ministerio es el dueño del documento. Ellos pueden decir este documento hay que modificarlo y se modificará. Pero lo que está publicado lo conocía el ministerio. Lo que está terminado lo conocía el ministerio. Entonces, lo que falta es si el ministerio lo tiene que analizar, lo tiene que aprobar. A la luz de este debate puede ser modificado. No hay... Si esto ha generado un debate, social, si esto puede contribuir a mejorar una política pública, en buena hora. Todo debate alturado, en buena hora, es bien recibido. Señor Parra, si este documento todavía no había sido completamente avalado por el Ministerio de Educación para su difusión, ¿por qué razón? Dígame si es cierto o no, porque estoy recibiendo mensajes de algunas madres de familia que dicen que ya las cartillas estaban en los colegios de sus hijos, siendo discutidas por los profesores. ¿Por qué estas cartillas ya estaban en algunos colegios si no tenían el visto bueno y la aprobación total del Ministerio de Educación? Las cartillas no están dirigidas a los niños. Pero sí a los profesores, y para dirigirlas a los profesores tiene que tener una aprobación del ministerio, porque por eso es un convenio con ustedes de parte del ministerio. ¿Por qué se repartieron en algunos colegios sin tener la autorización del ministerio? ¿O sí la tenían? Es que estamos en esa confusión y no entendemos muy bien. Exactamente. O sea, el documento es un documento de referencia para los talleres. Es un documento que se usa para que los rectores y profesores entiendan algunos conceptos. Señor Parra, discúlpeme la interrupción. Es que lo estamos oyendo lejos. Usted se puede poner bien el teléfono porque estamos perdiendo la comunicación. Correcto. Ahí ya lo escuchamos. El documento, en primer lugar, si ha llegado a las manos de los padres de familia, ha llegado a un público al cual no estaba dirigido. Tampoco está dirigido a los niños, está dirigido a los rectores que tienen que procesar esa información y ver cómo la introducen o cómo sí y no, en su criterio, la introducen para modificar los manuales de convivencia. El objetivo es manuales de convivencia. Yo lo entiendo, señor Parra. No es inducir... no es un documento de educación sexual. Eso lo entendemos y creo que usted ha sido bastante claro en la explicación. Lo que no queda claro es que usted ha dicho, y asimismo lo dijo aquí la ministra, que eso aún no había sido avalado por el ministerio. ¿Por qué razón, si no ha sido autorizado por el ministerio y no tiene la firma y no se les ha dicho que pueden distribuirse en los colegios para los profesores? Eso ya lo entendimos. Para la consulta de los profesores, ¿por qué ya están en los planteles educativos si todavía no están todas las autorizaciones que se necesitan? Porque es un documento, se consideró un documento de referencia. Es básicamente como si yo puedo llevar a un taller un libro X. Es un documento de referencia. Si de repente ha habido algún apuro o alguna omisión en esto, bueno, habría que admitir un error por parte nuestra. Pero es un documento que es perfectible, eso es lo que quiero que se entienda. Si se genera un debate y se modifica, pues en buena hora. O sea, no es... Lo que quiero que se entienda es que no hay mala fe. No hay mala fe, no hay una política de inducir homosexualismo, no hay una política de inducir una determinada ideología. Es simplemente manuales de convivencia, es simplemente trabajar en respetar derechos humanos y que no haya discriminación a los alumnos en ningún tipo. Sí, señor Parra, pero ¿cómo se explica
que entonces cualquier funcionario del Ministerio de Educación o del Fondo de Población de las Naciones Unidas, quienes son los autores de este libro, entonces pueden hacer un documento que no está avalado por ninguna de las dos entidades y publicarlo? Porque es un documento referencial. O sea, no es un documento oficial todavía, son dos conceptos diferentes. Yo puedo publicar un libro de mi autoría, como referencia, pero para que ese documento tenga valor oficial, tengo entendido, no sé cómo es la ley colombiana, pero tengo entendido que para que tenga un valor oficial tiene que tener una aprobación escrita del Ministerio de Educación. Es un documento referencial. Yo podría dar un libro, un taller. Señor Jorge, pero ¿cuándo tenían ustedes pensado publicar oficialmente este documento? Porque lo que no entendemos es cómo las Naciones Unidas publican un documento que no es oficial, porque lo que tenemos entendido es que en la página de las Naciones Unidas se publican son documentos con investigaciones serias y argumentos válidos, y si ustedes tomaron la decisión de publicarlo era porque iba a ser algo oficial. No, la publicación se hizo de un documento terminado, nuestro, se hizo para transparencia en primer lugar y para propender a una discusión. Si alguien tenía que aportar, pues que lo aporte, ¿no? Entonces, esa es la... Si no, no lo hubiéramos publicado. O sea, es un documento terminado por nosotros, terminado, que es diferente a ser aprobado. O sea, yo hago un trabajo para un X persona que me lo encarga y lo termino y se lo entrego. Esa persona tiene que verlo y darme el visto bueno para ver si lo apruebo o no. ¿Usted cree que esto está quedando claro? Yo creo que está quedando claro. Yo creo que está quedando claro que es un documento referencial que no está dirigido a los alumnos, que no tiene ninguna intención de introducir alguna ideología o nada por el estilo, que no está propendiendo a la homosexualidad ni a favorecer la homosexualidad, sino básicamente dando elementos de juicio para evitar discriminación y el respeto de derechos humanos a minorías. Esa es la intención del documento. Don Jorge, muchísimas gracias por la explicación. Ha sido usted muy amable. Le agradezco muchísimo. Gracias.